los sábados en vivo y en directo para toda La Paz y también para todo el interior del país, a través de Palenque TV, con estos temas que normalmente cada sábado presentamos con el mayor gusto, lógicamente, con la satisfacción de poder llegar a través de la pantalla a todos sus hogares y lógicamente tratando de alguna manera que la gente conozca algunas patologías de lo que es nuestra especialidad, que es el aparato locomotor, es decir, huesos, músculos, ligamentos, cartílagos, articulaciones, no solamente en la parte, diríamos, estática, si el término vale, sino también en la parte dinámica, porque todos estos elementos a los cuales nosotros tratamos de ver las patologías son netamente también dinámicos, porque intervienen en el salto, intervienen en el trote, en el caminar día a día, en el estar parados, el estar sentados, el hacer ejercicios, levantamiento de pesas, entrenamiento, en todas las especialidades, deportes de contacto, deportes de velocidad, de resistencia. El aparato locomotor prácticamente está diseñado para realizar todo este tipo de eventos, lógicamente acompañados y apoyados con lo que es la parte del sistema cardiorrespiratorio, que es otro de los elementos, es otro de los aparatos, si el término vale, para poder tener un alto rendimiento cuando se trata de competencias de nivel competitivo. Hoy día vamos a tocar un tema que se trata, que se refiere más que todo específicamente a lo que es la artroscopía. Muchas personas posiblemente han escuchado hablar sobre lo que es la artroscopía. Muchas personas saben lo que es una artroscopía y algunas personas todavía no entienden qué procedimiento es este del método artroscópico que se utiliza hoy en día en casi todas las articulaciones, con algunos detalles, diríamos, importantes en cuanto al instrumental, en cuanto a la técnica operatoria, en cuanto al material que se necesita para ver las diferentes articulaciones por dentro. Esa es la artroscopía, es un método que nos permite evaluar las articulaciones por dentro, tratando de hacer el menos daño posible al hacer una incisión. ¿Por qué? Porque nosotros en la parte artroscópica tenemos unos abordajes, que son los portales que llamamos, que tanto en rodilla, en codo, en hombro, en la muñeca, en el tobillo, son momentos, diríamos, incisiones pequeñas de abordaje para poder entrar a una articulación. En algunas articulaciones no es tan fácil hacer el procedimiento artroscópico como ser, por ejemplo, el hombro, que tiene unos componentes bastante complejos en lo que es la función de la articulación del hombro, porque hay muchos tendones, hay muchos ligamentos, hay muchos músculos que de alguna manera intervienen en lo que es la función del hombro. Aquí estamos viendo ahí en el costado de la pantalla, lo que estamos viendo es una artroscopía de hombro, por ejemplo, donde estamos con una cámara, estamos con un portal superior, un portal inferior, y también estamos con un portal donde al medio de estos dos elementos, diríamos, quirúrgicos, está la cámara que se introduce en la articulación y que nos transmite, diríamos, saca la imagen a una pantalla por la cual nosotros podemos hacer la evaluación correcta de todo lo que podría estar pasando en una articulación. Entonces, como les decía, hay algunas articulaciones que son factibles de hacer la artroscopía, no diremos con facilidad. El hombro es una de las articulaciones un poquito bastante complejas, bastante difíciles de hacer una artroscopía, y lógicamente las evaluaciones tanto diagnósticas como quirúrgicas que se necesitan en esta articulación. Como les decía, es un complejo bastante complicado. Hay músculos, hay tendones. El hombro, ustedes saben, tiene todos los movimientos de 180 grados en cuanto a la circunducción que tiene el hombro. Flexiona, extiende, separa el brazo, va hacia adelante, va hacia atrás, se mueve intensamente en algunos ejercicios, en algunos deportes del tenis, del racket, del voleibol, básquetbol. Generalmente tenemos ese tipo de problemas cuando el atleta está sometido a un intenso entrenamiento, a un intenso movimiento de estas articulaciones que, como les decía, estas articulaciones tienen esa particularidad de tener a veces muchos elementos que están alrededor, tanto por dentro como por fuera de la articulación. Por eso es que la artroscopía nos permite ver dentro de la articulación, por eso es que la artroscopía se llama
así de esta manera porque nos permite ver artros, que significa la parte de articulación, y diríamos la parte artroscópica, que es la que nos permite entrar a una articulación. Por eso es que es bueno que la gente sepa que a través de la artroscopía, un método que ya desde 1913, del 13 al 15, prácticamente se desarrolla este método en el Japón a través de los doctores y profesores Takagi y Watanabe. Han sido los precursores de este método, que es la artroscopía. Inicialmente se utilizaron elementos un poco rústicos para poder entrar a una articulación y mirar, y después ya se ha ido perfeccionando el procedimiento colocando una cámara finísima. La cámara tiene un diámetro de 5 milímetros, así también como el instrumental que entra a una articulación. El instrumental que se introduce son elementos finos de 3 milímetros, de 4 milímetros, de 5 milímetros. Introducimos pinzas, introducimos tijeras, introducimos un montón de elementos finos que utilizan la artroscopía, lógicamente, para no dañar la articulación y tener una imagen precisa de lo que podría estar ocurriendo en una articulación. Ahí vemos, por ejemplo, una rodilla que está en flexión. Estamos en el lado derecho, se ve una pinza que está portando el cirujano, y al lado está la cámara artroscópica que nos saca la imagen a una pantalla. Prácticamente nosotros, cuando operamos por artroscopía, miramos los elementos, los daños que puede haber en esa articulación, el diagnóstico que pueda hacerse a través de la artroscopía, y vemos en la pantalla, ya no vemos dentro de la rodilla. ¿Por qué? Porque los portales de introducción, las vías de abordaje son de medio centímetro solamente por donde entra el elemento artroscópico. La siguiente, por favor. Entonces decíamos que es bueno que la gente sepa qué es la artroscopía. La artroscopía es un método mínimamente invasivo de una articulación, ya sea la rodilla, el hombro, el codo, el tobillo, la muñeca, con elementos sumamente finos. ¿Por qué? Porque hay algunas articulaciones muy pequeñas, como ser la muñeca, como ser el tobillo, como ser el codo. Son articulaciones muy pequeñas, muy cerradas, y entonces se utilizan métodos, diríamos, elementos, mejor dicho, artroscópicos muy finos, de 3 milímetros de grosor, de diámetro. La cámara es igual, los elementos que se utilizan también son sumamente finos para no dañar la articulación. Y lógicamente decíamos artroscopía diagnóstica y artroscopía quirúrgica. ¿Qué significa esto? Que la artroscopía nos permite hacer un diagnóstico más preciso de lo que podría estar ocurriendo en una articulación. Entonces, cuando hay dudas de por qué una rodilla o un codo o un hombro se inflama, duele, de repente se hincha o produce algún derrame como en la rodilla, puede haber algunas lesiones, algunos procesos inflamatorios, algunas enfermedades que se presentan en las diferentes articulaciones que son de diferente etiología. No siempre, por decir, en una rodilla no siempre se lesiona el menisco, no siempre se lesiona el ligamento cruzado anterior o posterior, que son los elementos que se lesionan en los movimientos bruscos, en los giros y, bueno, en un sinfín de movimientos que pueda tener la rodilla. Hay otros elementos en una articulación, como ser el cartílago, como ser la membrana sinovial, que tiene mucha patología, como ser los ligamentos cruzados, los ligamentos laterales, el cartílago tanto de la rótula como del fémur, como de la tibia. No se olviden de que, para aclarar más que todo, muchas personas hablan de la rodilla, pero no hacen la diferencia. En la rodilla tenemos dos articulaciones. Una articulación que es la rótula con el fémur y la otra articulación que es el fémur con la tibia. Entre el fémur y la tibia están lógicamente los meniscos. En la parte media de la rodilla está un ligamento cruzado anterior que muchos se han escuchado hablar, y en la parte posterior de la rodilla está el ligamento cruzado posterior. Los meniscos, uno en forma de O y el otro en forma de C, componen una articulación sumamente sincrónica cuando se producen los movimientos de flexión, extensión, rotación, cuando la rodilla está, diríamos, en funcionamiento. Entonces, por eso es que es importante que no solamente la artroscopía nos permite ver lesiones meniscales o lesiones de ligamentos, sino también nos permite mostrar en la rodilla, cuando hay dudas de diagnóstico, mostrar lo que son los otros elementos, especialmente la membrana sinovial, que tiene mucha patología. Nos permite ver las carillas articulares,
que son de cartílago y que también, que también son factibles de tener daño cartilaginoso cuando hay impactos o cuando hay procesos, diríamos, invasivos, como ser problemas de gota, problemas de ácido úrico, problemas de otra naturaleza, invasión, digamos, de algunos gérmenes que pueden entrar a la rodilla, de algunas partículas, de algunos cuerpos extraños que se forman en la rodilla a través de una alteración de lo que es la membrana sinovial, como por ejemplo la condromatosis sinovial, que es una transformación del tejido sinovial como en gránulos de arroz en algunos casos, y en otros casos como verdaderos cuerpos extraños del tamaño de 3, de 4, 5 milímetros de diámetro, y que son como constituyen cuerpos extraños. Aquí estamos viendo en la diapositiva, vemos el fémur, vemos la tibia y vemos un menisco. Ahí estamos con un elemento metálico que se llama el palpador o el explorador, que es el dedo, es la prolongación. Algunos artroscopistas hablamos del explorador como la prolongación del dedo índice. ¿Por qué? Porque a través de este elemento, que es el explorador, podemos hacer la palpación del cartílago, podemos traccionar los ligamentos cruzados, podemos evaluar, diríamos así, precisamente el tipo de lesión. Si bien hay algunos elementos que nos ayudan a un diagnóstico de rodilla, como ser la tomografía, la resonancia magnética, en algunos casos la ecografía, que también puede aportar, diríamos, información sobre las lesiones internas, el palpador nos permite ver ya a ciencia cierta, o como decimos, en vivo y en directo, tal como estamos transmitiendo ahora para todo Bolivia, podemos ver en vivo y en directo las lesiones meniscales, las alteraciones cartilaginosas, las alteraciones del tejido sinovial, la incongruencia que puede haber entre la rótula y el fémur, las inestabilidades que se pueden presentar en la rodilla a expensas de lesiones de menisco o alteraciones de menisco. No se olviden que el menisco también cumple una función importante en la estabilidad de la rodilla, en la amortiguación, en la captación del peso corporal de descarga que suele haber en la rodilla. Los meniscos también son absorbedores de carga. Y también hay alguna patología de malformación congénita, si el término vale, de los meniscos. Hay meniscos que se llaman meniscos discoideos, que ocupan toda la superficie del platillo tibial, ya sea interna o ya sea externa. Entonces, a través de este procedimiento tratamos nosotros de hacer un diagnóstico preciso y a la vez un diagnóstico y, diríamos, un plan quirúrgico, si el término vale, puede ser en el mismo acto quirúrgico de diagnóstico de la artroscopía, como puede ser, diríamos, en forma pospuesta. Es decir, que hacemos el diagnóstico artroscópico y de ahí podemos proponer a la persona, al paciente en este caso, lo que tenemos que hacer y los daños que hemos encontrado, ya sea de cartílago, ya sea de ligamentos, ya sea de la incongruencia femoropatelar o femororotuliana que se llama, los daños del cartílago, para diagnosticar el grado de avance de un proceso degenerativo como es la artrosis. Podemos diagnosticar también procesos invasivos, como decía, de problemas reumáticos que han alterado la calidad del cartílago articular. Procesos de tipo gotoso, como ser la famosa gota. A veces encontramos sinoviales totalmente impregnadas de ácido úrico. Encontramos también sinoviales impregnadas por corticoides, cuando la utilización del corticoide se realiza en forma indiscriminada y en forma intraarticular. La siguiente, por favor. Bien, decíamos que este es un procedimiento para que la gente sepa. La artroscopía se ha generado en el Japón, luego ha estado, diríamos, deambulando por toda Europa y después ha pasado a Estados Unidos, y después de Estados Unidos ha llegado ya a toda la parte de Sudamérica. En todas las especialidades ya se habla de la artroscopía. También tenemos el otro, diríamos, acompañamiento de la artroscopía, que es la parte abdominal, cuando también se hacen ahora, hoy en día, cirugías por vía laparoscópica. Entonces, son los procedimientos más actuales en cuanto a ver patologías de articulaciones en nuestra especialidad, y de alguna manera hacer diagnósticos más precisos. Aquí estamos viendo una diapositiva de también un procedimiento artroscópico en la cadera.
También nos sirve para ver qué tenemos en la cadera, cuánto de lesión puede haber en una articulación de cadera para tomar decisiones en el futuro, de ver si esa cadera está totalmente artrósica, si esa cadera está con algún problema sinovial, si esa cadera tiene cuerpos extraños, si la deformidad del acetábulo donde articula la cabeza femoral está muy lesionada, está muy desgastada, para tomar decisiones de ya sea de tratamiento conservador para un problema artrósico o ya tomar una decisión cuando el avance de la artrosis ya es bastante importante, está en un grado 4, cuando ya hay ausencia de cartílago, para tomar decisiones de posiblemente hacer una prótesis de cadera y también ver algunas lesiones de cartílago de la cabeza femoral. Hay algunas patologías que se relacionan, por ejemplo, con la necrosis de la cabeza femoral. Es decir, son patologías que a veces son de tipo hormonales, que intervienen en la irrigación de la cabeza femoral y que producen una necrosis, es decir, la muerte lenta de la cabeza femoral, que de alguna manera tiene alguna etiología hormonal por un lado, puede ser traumática, pueden ser alteraciones a través de lo que es la irrigación del sistema circunflejo de la cabeza femoral y que constituye pues una patología que altera el buen funcionamiento. La siguiente, por favor. Bien, ahí estamos nuevamente, estamos viendo en rodilla, estamos viendo el procedimiento, diríamos los elementos que utilizamos suero, utilizamos una cámara, utilizamos tijeras, pinzas y el acompañamiento para tener una buena imagen es la irrigación, es decir, hay un método que es el que irriga la articulación mientras estamos haciendo el procedimiento artroscópico y mientras hay irrigación, la irrigación primero que nos aumenta la imagen, nos da una precisión más importante de lo que es los elementos que están dentro de la rodilla en este caso y de alguna manera también sirve como que estuviese limpiando permanentemente la articulación. Por eso es que en artroscopía el riesgo de infección al hacer un procedimiento de esta naturaleza es mínimo, yo diría casi nada. ¿Por qué? Porque entra suero y ese suero nos permite, es como una lente que nos permite tener una imagen mucho más precisa de lo que hay dentro de la rodilla en este caso, y a la vez sale por otro conducto limpiando, lavando la articulación mientras estamos haciendo el procedimiento artroscópico. Voy a dar una pequeña pausa para leer un poco lo que nos están mandando. Dice: doctor, buen día, tengo una molestia en mi talón izquierdo, aquí tengo artrosis de cadera en grado 3. ¿Se puede hacer artroscopía? Claro que sí. Se puede hacer una artroscopía para lógicamente evaluar este grado que ya le han diagnosticado posiblemente a través de una tomografía o tal vez de una resonancia magnética, o a veces con una simple radiografía se pueden evaluar los grados de artrosis y estamos como la persona que nos manda este mensaje aparentemente estaría con un grado 3, es un grado relativamente avanzado. Entonces, si nosotros queremos hacer una evaluación final para tomar una decisión, ya sea para hacer un tratamiento conservador o ya para tomar decisiones quirúrgicas, por decir, en este caso, hacer una prótesis de cadera, dependiendo lógicamente de la edad del paciente, entonces se puede hacer una artroscopía de tipo diagnóstica. Bien, la siguiente, por favor. Muchas gracias a la persona que nos ha mandado este mensaje, porque eso nos hace, nos hace sentir muy bien, porque de alguna manera estamos llegando con el objetivo que nosotros queremos cada fin de semana, de llegar a sus hogares a través de la pantalla y con toda esta información que de alguna manera es lo más actualizado. Acá tenemos otra imagen de lo que es la parte interna de la rodilla. Vemos el palpador o el dedo índice del explorador o del cirujano y está tocando lo que significa un muñón, el muñón del ligamento cruzado anterior cuando está roto. Cuando se rompe el ligamento cruzado anterior, se rompe y sus segmentos se retraen y se forma un muñón, lo que dice ahí en nuestra diapositiva, el muñón tanto en la parte tibial, en este caso que nos está mostrando el explorador, que significa la ruptura posiblemente hasta tal vez crónica de lo que es la ruptura del ligamento cruzado anterior, el cual está en la parte media de la rodilla, es decir, en la parte media, yo diría un poquito interna anatómicamente, de lo que es el ligamento, la posición del ligamento cruzado anterior. La siguiente.
Bien, entonces a través de este método podemos evaluar lesiones así, lesiones de indemnidad, como están viendo en la pantalla. En uno de los círculos hay un ligamento cruzado anterior que está totalmente sano, sus fibras son blanquecinas con su leve irrigación que tiene, está en el intercóndilo, anatómicamente hablando, se puede observar el nacimiento en la parte femoral, en la parte media del fémur, y también se puede observar el nacimiento en la parte tibial. Y al lado ustedes tienen un deshilachado, una lesión del ligamento cruzado anterior. Me permito leer este mensaje que dice: buenos días, doctor. Bueno, posiblemente, seguramente nos van a escribir nuevamente. Entonces tenemos ahí al lado en la pantalla un ligamento cruzado anterior sano y tenemos al lado un ligamento cruzado anterior totalmente desflecado, roto. Esta parece ser una lesión aguda porque todavía hay las fibras del ligamento cruzado anterior todavía están flotando en lo que es el intercóndilo. Esto quiere decir que la lesión posiblemente es aguda, es decir, reciente, porque cuando es un poco crónica, esas fibras empiezan a retraerse y van a constituir un muñón. De todas maneras, al hacer nosotros la artroscopía, podemos evaluar primero el nacimiento del ligamento cruzado anterior para posteriormente hacer la reparación correcta de colocar un injerto para reemplazar este ligamento y tener los reparos anatómicos para poner el ligamento donde nace en la tibia y donde se pierde en la parte superior en el intercóndilo en la parte femoral. La siguiente. Sí, por favor, bien. Ahí estamos mostrando en esta imagen diferentes lesiones de menisco que algunas veces en una resonancia magnética, por ejemplo, nos muestran la lesión en la parte de, diríamos, de los estudios por tomografía o por resonancia, en algunos casos por ecografía, pero no nos muestra la calidad, diríamos, o mejor dicho, la forma de lesión que haya podido tener el menisco. Y ustedes están viendo a su derecha en la pantalla, están viendo las diferentes lesiones que puede haber en un menisco, en la parte media, lesiones más complicadas, lesiones de una sola lesión, el menisco partido en dos, lesiones en el cuerno anterior, en el cuerno posterior, lesiones transversales. Nos muestra también la presencia en la esquina inferior, nos muestra un menisco discoideo totalmente que ocupa todo el platillo tibial. Esa puede ser la causa también de dolores, molestias, derrames articulares. Entonces, aquí podemos evaluar, amén de que la resonancia nos habla de las lesiones de menisco y nos habla de que podría estar en contacto no con la superficie articular, nosotros a través de la artroscopía podemos evaluar el tipo de lesión para tomar la decisión de qué necesitamos hacer quirúrgicamente para salvar este menisco. Es decir, en lo posible siempre tenemos que tratar de preservar la función del menisco en la medida de las posibilidades para que la rodilla siga funcionando y el menisco siga cumpliendo sus funciones estabilizadoras y absorbedor de carga. La siguiente. Bien, ahí tenemos una invasión, diríamos un menisco que está prácticamente en el medio de la rodilla, lo que no debería haber, y estamos viendo con el explorador, estamos viendo que al medio tenemos una franja blanca, que es el ligamento cruzado anterior, y esta parte del menisco externo que se ha entrado, si el término vale, se ha introducido, se ha desplazado la lesión o todo el menisco, se ha desplazado hacia el medio de la rodilla, hacia el intercóndilo. Y entonces, ¿qué produce este desplazamiento, esta lesión de menisco? Produce bloqueos, produce crepitación, la rodilla suena, y cuando se produce esta crepitación es cuando el menisco o se ha introducido al medio de la rodilla o ha salido a la posición en que tenía que estar anatómicamente. En todo caso, en este momento es cuando el paciente siente dolor, siente un crujido, siente un bloqueo y a veces, desgraciadamente, esta maniobra de que el menisco entra y sale del intercóndilo y se va a su posición, este movimiento anormal del menisco genera derrames articulares. A veces los pacientes están mucho tiempo con una lesión de esta naturaleza, pero
el menisco que entra y sale a través de frotar la superficie cartilaginosa puede también lesionar el cartílago, tanto el cartílago del fémur como el cartílago de la tibia. La siguiente. Bien, ahí tenemos otra imagen de lo que es un menisco que lastimosamente está dañado, está roto en la parte posterior del menisco, y también vemos en la parte superior como una forma de media luna, una superficie blanquecina. Ese es el cóndilo femoral, que tiene una característica como si fuera una bola de billar. La superficie es totalmente lisa, regular, no hay ninguna erosión ni mucho menos, y vemos en la parte inferior, vemos el platillo tibial, a un costado vemos el menisco y un pedazo de menisco que parecería que estuviese por debajo del menisco, pero ese es un fragmento meniscal que de alguna manera nos informa a través de la artroscopía que hay una lesión meniscal, y a través de hacer primero la exploración artroscópica podemos tomar la decisión de qué tipo de cirugía, qué tipo de regularización o resección vamos a hacer en este menisco. La siguiente. Ahí tenemos otro menisco que está prácticamente en el medio de la rodilla, totalmente luxado, totalmente fuera de lugar, como puede ser todo el menisco que se ha desprendido de su superficie periférica donde está insertado, como puede ser una parte del menisco que se ha metido, puede ser una mitad. A estas lesiones a veces las denominamos en asa de balde, porque mitad del menisco se introduce en el intercóndilo y la otra mitad queda por fuera. De alguna manera esta lesión genera también bloqueos, genera dolor, genera derrames. Muchas veces esta lesión, cuando el atleta o la persona está en alguna actividad deportiva, le permite hacer deporte, pero de repente esta salida y entrada de este pedazo de menisco genera también procesos de desgaste del cartílago articular, tanto en la tibia como en el cóndilo femoral. Pero no olvidemos de que a través de que haya una falla de movimiento dentro de la rodilla, los ligamentos cruzados corren peligro. Por eso es que no es bueno que las personas que tienen este tipo de movimiento anormal dentro de la rodilla, una crepitación, un ruido dentro de la rodilla o derrames a repetición, piensen de que se va a pasar. Quiere decir que no, que este menisco está roto y que de alguna manera lo único que está causando es lesiones internas en las superficies articulares, bloqueos, inestabilidad, y que puede comprometer mucho más aún la estabilidad al producir una ruptura por un mal movimiento de rodilla, una ruptura tanto del ligamento cruzado anterior como del ligamento cruzado posterior. La siguiente. Ahí ven ustedes cómo hay un menisco totalmente desflecado. Bien, gracias, podemos volver a esa imagen. Este menisco está totalmente desflecado, casi partido en dos, y entonces esto nos permite, ya ustedes pueden de alguna manera ver cuán nítida es la imagen a través de una artroscopía y cuán eficaz puede ser el diagnóstico artroscópico en cuanto a las lesiones meniscales fundamentalmente. Por eso es que es importante que cuando nosotros tenemos problemas de rodilla especialmente, o también de hombro, de cadera, de tobillo, con alguna inestabilidad, con algún ruido, con algún derrame, con algún dolor que a veces es permanente, o dolor que se presenta al subir o bajar gradas, o dolor que se presenta al hacer deportes o hacer algún tipo de ejercicios, siempre es bueno pensar en qué podría haber en esa articulación. Por eso es importante hacer la evaluación correcta a través de exámenes complementarios, como ser una radiografía, en algunos casos ecografía, en algunos otros resonancia magnética o tomografía, para llegar a un diagnóstico antes de una artroscopía. Pero si es que hay dudas, la artroscopía nos permite hacer un diagnóstico ya totalmente definitivo, y a través de la artroscopía podemos hacer un plan quirúrgico de qué es lo que tenemos que hacer en estas diferentes articulaciones. Vamos a ir a un pequeño corte para hacer una pausa y vamos a continuar con este tema que de alguna manera nos favorece a nosotros los especialistas en traumatología y ortopedia, traumatología deportiva y medicina deportiva. Nos permite hacer diagnósticos más precisos en cuanto a las lesiones deportivas, ni qué decir.
pero también nos permite dar diagnósticos a las personas que normalmente están con problemas de rodilla, con problemas de hombro, con problemas de cadera, de tobillo, de codo, de muñeca. Nos permite hacer una evaluación más precisa de las diferentes patologías que, como les decía, no siempre hay que pensar en que en una rodilla o en un hombro o en una cadera hay lesión del cartílago de menisco. No siempre. Hay patologías que se transforman en algunos casos en aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen problemas reumáticos, problemas de gota, problemas problemas sanguíneos, problemas de malformaciones congénitas dentro de las articulaciones, ¿sí? A través de los golpes, del uso de la articulación, de algunas enfermedades que pueden haber causado alguna lesión, como ser aquellas enfermedades que son invasivas, que a veces invaden una articulación y producen procesos degenerativos, como ser las artritis sépticas de articulaciones, donde un germen se ha introducido en una articulación y ha destrozado el cartílago. Entonces es de alguna manera menester pensar en que a través de la artroscopía podemos ayudar a hacer un diagnóstico más preciso y podemos ayudar de alguna manera a tener procedimientos quirúrgicos más efectivos y más precisos, tratando de salvar siempre todos los elementos que componen una articulación. Enseguida volvemos y vamos a seguir con este tema, que es para nosotros sumamente apasionante, porque es uno de los avances en cuanto a la medicina, diríamos, actualizada, lo que es la artroscopía de estas articulaciones, y en especial articulaciones como ser el hombro y como ser la rodilla. Enseguida volvemos. Frente a sus pantallas, para poder llegar con todas estas inquietudes que son de la especialidad fundamentalmente, y que de alguna manera muchas personas, yo diría que a manera de disipar algunas dudas sobre lo que son estos procedimientos, porque esto se hace no solamente en el exterior, se hace también aquí en Bolivia, y hay muchos especialistas que manejan la parte artroscópica con muy buenos resultados, con muy buena técnica, porque se necesita tener una técnica para la cirugía, para el procedimiento artroscópico. Por eso es que es importante que la gente sepa que estos procedimientos, cuando se propone hacer una artroscopía, no solamente es para ver una lesión de menisco, en el caso de la rodilla, no solamente es para ver una lesión del ligamento del manguito rotador en el hombro, o de algún problema inflamatorio a nivel de la muñeca o del tobillo o de la cadera. Hay articulaciones que nos permiten ver y hacer diagnósticos y operaciones artroscópicas con muy buena, diríamos, con muy buena resolución. Por eso es que la gente de alguna manera tiene que saber que en las articulaciones no solamente existen los tendones o el cartílago o los músculos que algunas veces están en una articulación, como en el hombro, por ejemplo. Mientras que en la rodilla es completamente diferente. La rodilla tiene más que todo elementos ligamentarios, meniscales, tiene cartílagos, entonces las cosas son diferentes en cuanto a las patologías. Es por eso que es importante que la gente comprenda que cuando se propone una artroscopía es, lógicamente, para hacer un diagnóstico definitivo, muy a pesar de que hay estudios de radiografía, que hay estudios de resonancia magnética, ecografía o tomografía. Cuando entramos a una rodilla es como que ya no podemos tener dudas sobre el diagnóstico, no podemos tener dudas sobre el procedimiento. Entonces se convierte en un procedimiento diagnóstico, y si el paciente autoriza que se le haga la operación en el acto, se puede proceder. ¿Por qué? Porque este tratamiento, diríamos, este procedimiento, mejor dicho, se lo realiza en quirófano, por un lado, ya con una perspectiva de tratamiento quirúrgico, cuando el paciente lo acepta. Las imágenes puede corroborar, diríamos, la parte clínica, la parte de elementos, estudios ecográficos o de resonancia magnética, y el paciente tiene la posibilidad de ver su patología, como decimos, en vivo y en directo, en pleno quirófano. ¿Por qué? Porque la imagen va a salir en la pantalla. Y el paciente que está con anestesia, generalmente, si se trata de rodilla, especialmente de tobillo, rodilla o cadera,
artroscopía se realiza con anestesia regional, es decir, de la cintura para abajo. Lo que no sucede en el hombro lastimosamente la anestesia es general y entonces el paciente no va a tener oportunidad, pero este procedimiento puede salir, diríamos, grabado en un CD y mostrarle posteriormente al paciente, pero previamente es bueno que nosotros, a través de la especialidad y la experiencia que tenemos, es importante que el paciente, como lo dice el catálogo de ética profesional, es importante que el paciente sepa lo que tiene clínicamente, sepa qué es lo que se pretende con la artroscopía, sepa cuál va a ser el procedimiento, que tiene que ser bajo anestesia, que tiene que tener algunos cuidados, tiene que ser un paciente que no esté cursando con alguna enfermedad, con algún proceso gripal, con algún proceso neumónico, con algún proceso gastrointestinal, para tener un examen, diríamos, totalmente libre de riesgos de infección, especialmente. ¿Por qué? Porque hay algunos pacientes que de repente llegan al quirófano, a veces llegan y no están en ayunas, a veces no tienen examen, una valoración cardiológica, no tienen un hemograma, no tienen un grupo sanguíneo, sus valores sanguíneos son diferentes y de repente a veces cometemos el error de querer hacer una artroscopía, por más sencilla que sea o por más precisa que sea o menos invasiva. Desgraciadamente podemos tener complicaciones inherentes a un mal procedimiento de, ¿qué diría yo?, de introducción a un procedimiento como es la artroscopía. Por eso es que es importante que el médico, el especialista en este caso, hable con el paciente de qué se trata la artroscopía, qué cuidados hay que tener, cómo tiene que llegar el paciente a la cirugía artroscópica, qué valoraciones necesita, cómo va a ser el procedimiento, y eso de alguna manera se lo hace en consultorio. El paciente tiene todo el derecho hoy en día, porque según la ética profesional médica, tiene todo el derecho de tener la información al mínimo detalle de lo que va a ser su procedimiento, de su patología y de qué es lo que se pretende. Pero también el paciente tiene que asumir cierta responsabilidad para que la operación salga, diríamos, de la mejor manera posible. Bien, entonces en ese sentido es que me voy a permitir, si es posible, hacer una pequeña demostración, que esa la puede hacer en consultorio, porque es importante aquello, es importante que el paciente se ubique en el consultorio sobre el procedimiento, y para eso vamos a tratar de mostrar un poco en una maqueta cómo es el procedimiento y solamente ver, diríamos, que el paciente, más que todo, esto es con el objetivo de que el paciente sepa qué es lo que va a suceder, cómo se hace el procedimiento ya estando en quirófano. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos ya tenemos la parte, diríamos, más objetiva. Estamos con la rodilla, acá tenemos el tendón rotuliano, tenemos la rótula en la parte superior, el cuádriceps. Estos tres elementos intervienen en la estabilidad de la rodilla. Luego tenemos los ligamentos laterales que están acá, los costados, y si yo hago en la maqueta, lógicamente tengo que mostrar al paciente que un portal, es decir, una vía de ingreso a la rodilla, es por este costado, por un costado del tendón rotuliano, y la otra vía de abordaje es por la parte interna de lo que es la rodilla, que también está al costado del tendón rotuliano. Entonces ahora me voy a permitir retirar este segmento para que la gente pueda ver más que todo las bondades de lo que es la artroscopía. El paciente está con rodilla flexionada, ya tenemos el portal abierto, ya tenemos la óptica que está en este momento hasta al medio de la rodilla, tenemos el otro elemento que ya son las pinzas que nos permiten evaluar, diríamos, los meniscos. La cámara nos permite ver la calidad del cartílago articular que estamos mostrando acá, la vertiente fémoro-patelar o fémoro-rotuliana, nos muestra el cóndilo externo, nos muestra el menisco. Podemos nosotros tocar el menisco, levantarlo, traccionarlo para ver su estabilidad. Nos vamos al otro lado, vemos cómo está el otro menisco, mientras la cámara nos está sacando la imagen de todo lo que yo estoy haciendo. La cámara nos está trasladando la imagen a la pantalla. Por eso es que el paciente, si está despierto y está con anestesia regional de la cintura para abajo, puede llegar a ver el procedimiento y también mostrarle cuál es el tipo de lesión que tiene.
Y entonces evaluamos cartílagos, evaluamos menisco, evaluamos el ligamento cruzado anterior que está al medio de la rodilla, este que estoy tocando, que lo estoy traccionando un poco, ese es el ligamento cruzado anterior, ¿sí? Nos permite ver los movimientos de rotación, de flexión, extensión, cómo se desliza los cóndilos femorales sobre los meniscos, la poca rotación que tiene el fémur sobre el platillo tibial y sobre los meniscos. Nos permite ver la indemnidad de los meniscos, tanto el externo como el interno, y de alguna manera fundamentalmente nos permite evaluar cuando hay daño cartilaginoso, nos permite evaluar el grado de artrosis que pueda haber, la pérdida de cartílago que pueda haber en esta superficie, tanto en el cóndilo interno como en el cóndilo externo, y también nos permite ver la alteración de lo que es la vertiente femoral donde transcurre la rótula. Bien, haciendo este pequeño detalle de lo que es la parte artroscópica, siempre es bueno a través de una maqueta, ya sea del hombro, ya sea de la rodilla, mostrar al paciente en qué consiste, mostrarle qué es lo que pudiese estar pasando dentro de la rodilla. En la maqueta, lastimosamente, no vemos la membrana sinovial, pero ahora en las diapositivas vamos a ver alguna patología de lo que es la membrana sinovial, que es otra de las patologías que preocupa mucho y que es a veces de difícil diagnóstico. Aquí vemos una imagen de resonancia magnética donde nos permite ver la congruencia de la rótula con el fémur en la parte superior, nos permite ver en el medio los ligamentos cruzados, nos permite ver el menisco, nos permite ver el otro menisco, y a través de la vía artroscópica podemos hacer el análisis correspondiente de todos estos segmentos. La siguiente. Y ahí están todos los puntos negros que ustedes están viendo, son los que nosotros denominamos los portales, es decir, las vías de acceso que podemos utilizar en una artroscopía. En la parte superior, todo lo que ustedes están viendo de punto negro nos permite hacer, diríamos, nos permite la rodilla entrar por todos aquellos puntos negros que son las vías de abordaje dependiendo de lo que necesitemos para realizar la cirugía. La siguiente. Esta es una imagen que nos permite ver por vía artroscópica cuando tenemos lesión del ligamento cruzado anterior y nos permitimos hacer una reparación del ligamento a través de un injerto. Estamos mostrando el túnel tibial, estamos mostrando el túnel femoral por donde va a transcurrir el injerto y donde tiene que acomodarse diríamos el injerto tanto en la parte superior del fémur como en la parte inferior de la tibia. Todo este procedimiento se realiza a través de un control artroscópico. La siguiente. Ahí vemos lo que habíamos hablado anteriormente, cómo el ligamento cruzado anterior está roto, se ha vuelto un muñón y está al medio de la rodilla. Ahí es donde está el ligamento cruzado anterior. Esa es la imagen, diríamos, artroscópica que nos permite ver un resultado de un estudio de resonancia magnética. La siguiente. Bien, aquí vemos una imagen de una lesión casi de toda la parte periférica, muy cerca de lo que es la irrigación del menisco, donde se podría hacer una reparación del menisco, siendo que tenemos una parte media que es cartilaginosa y una parte periférica que tiene vascularización. En algunos casos se puede hacer este tipo de sutura, tratando de, lógicamente, reparar el menisco por un lado y salvar para que el menisco siga cumpliendo las funciones de estabilización y de amortiguación, es decir, absorbedor de carga del peso corporal. Entonces, este es un tipo de sutura que se puede realizar por vía artroscópica. La siguiente. Ahí tenemos una reparación, una regularización. Estamos viendo ahí un colgajo de menisco que está prácticamente flotando en la articulación, y vemos una línea punteada, lo que nos permite hacer la evaluación de qué tenemos que solucionar en forma de resecar, en forma de retirar no solamente ese pedazo de menisco, sino también regularizar a lo largo del menisco. Ustedes pueden ver claramente la línea punteada cuando se trata de este colgajo de menisco. Y en la imagen A nos permite ver una lesión transversal pequeña
que nos permite regularizar a través de una pinza artroscópica. También podemos ver una línea punteada de todo lo que tenemos que sacar, es decir, de lo menos que tenemos que sacar para solucionar un problema meniscal antes de que esta lesión, que está en forma transversal en la imagen A, pueda progresar y partir el menisco a la larga. La siguiente. Y todas las lesiones, las diferentes lesiones que en algún momento ya las había mostrado, que son longitudinales, que son transversas, que son como tipo de colgajo, que parten el menisco en dos, que son a veces lesiones ya muy grandes, donde lastimosamente tenemos que hacer una menisectomía total. A veces es mejor hacer una menisectomía total que hacer una menisectomía parcial que no está en la relación que tiene que haber para salvar un menisco, porque el menisco tiene algunos sectores en los cuales se puede salvar todo el menisco y tiene algunos sectores en los cuales ya no se puede salvar. Entonces es preferible tener la ausencia de un menisco, es decir, no tener menisco, que tener un menisco en malas condiciones, que eso puede generar un proceso artrósico a la larga y lógicamente deteriorar la función normal de la rodilla. La siguiente. Y no está más, siempre aquí tenemos una imagen de lo que es la parte de resonancia magnética, que nos permite ver las superficies del hueso, de la parte de los cóndilos femorales, nos permite ver el platillo tibial y nos permite ver la parte lateral de los meniscos, donde normalmente nosotros apreciamos el triángulo negro que se ve a los costados de la resonancia magnética, es la indemnidad de un menisco. Y el triángulo al otro lado, que está alterada prácticamente, ese triángulo negro no debería entrar ningún milímetro de luz, si el término vale, no debería verse ninguna zona blanquecina en un triángulo negro, porque esa es la coloración que tenemos en la resonancia magnética. Eso ya nos habla de una lesión meniscal. Entonces es importante los estudios complementarios antes de. La siguiente. Ahí estamos viendo lo que está la evaluación con un palpador, estamos viendo la línea de lesión que tiene este menisco en la parte posterior, en el cuerno posterior del menisco, y que de alguna manera está muy cerca de la irrigación que tiene el menisco, porque el menisco tiene una irrigación periférica, pero el tercio medio para adentro, el menisco es netamente cartílago y no tiene irrigación, lo que no permite que haya cicatrización en una zona de cartílago. Es decir, el menisco no tiene esa posibilidad de cicatrización como cualquier otra herida. La siguiente. Ahí estamos viendo una resonancia magnética, nos muestra el fémur, nos muestra el ligamento cruzado anterior, esa imagen negra que hay casi al medio de la rodilla, nos muestra la bolsa de Hoffa por delante de la rodilla y por debajo de la rótula, nos muestra el tendón rotuliano, nos muestra parte del ligamento cruzado posterior. Eso quiere decir que la resonancia magnética para nosotros es de suma importancia cuando queremos tener un diagnóstico un poco más preciso. La siguiente. Y entonces aquí hemos titulado esto resonancia magnética y artroscopía, correlación en la patología articular. A veces, no siempre, a través de los estudios de resonancia magnética, no tenemos, diríamos, la congruencia en cuanto a cuando entramos a la rodilla y nos encontramos con lesiones que no tienen relación con el estudio de resonancia magnética. Por eso es que cuando hay dudas a través de un diagnóstico por resonancia magnética y o por la parte clínica, los antecedentes son importantes, cómo se ha lesionado esa persona, cómo se ha caído, cómo se ha lastimado la rodilla, son importantes para también hacer una evaluación de la parte clínica, para hacer una correlación, como dice el título, correlación de la patología articular en cuanto a la resonancia magnética y a la artroscopía. La siguiente. Y ahora vamos a tocar un tema que es bastante conflictivo en la rodilla y en las articulaciones, como ser el hombro, la rodilla, en ese orden de, digamos, de presentación, en la rodilla, el hombro, la cadera, el tobillo, la muñeca, el codo. La sinovitis vellonodular pigmentada, tumor sinovial maligno, hemangioma sinovial, hemofilia, artrosis, es decir, sinovitis condroetética que se llama, que es la artrosis. Entonces, la artrosis produce problemas, alteraciones de la membrana sinovial. La hemofilia, que son alteraciones sanguíneas, también produce alteraciones en la sinovial. Hemangiomas sinoviales, problemas de alteración en la parte vascular de la sinovial. Puede haber un tumor sinovial maligno, es decir,
como todo el organismo, como todo el aparato locomotor y todos los órganos digamos, del ser humano, se prestan para tener lastimosamente tumores benignos, tumores malignos. Lo mismo sucede en la rodilla, cuando de repente tenemos alteraciones de dolor, de molestias, inflamación, que no se sabe por qué, la aparición es espontánea, a veces se vuelve muy aguda, a veces se vuelve muy crónica, el dolor, la molestia, la inflamación, la tumefacción, el aumento de temperatura va increciendo, es decir, va aumentando poco a poco y no sabemos por qué. Entonces, tenemos todas estas patologías que pueden ser la famosa sinovitis vellonodular pigmentada, un tumor sinovial maligno, alteraciones que a veces están relacionadas con los problemas que habíamos nombrado anteriormente, problemas de tipo reumático, problemas de tipo hemofílico, problemas de tipo gotoso. Entonces, todo esto nos permite de alguna manera entrar a discusión cuando tenemos patología de una articulación. Aquí tenemos algunos trastornos como ser idiopáticos, como ser la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, espondilitis anquilosante, afección intestinal inflamatoria, la pseudogota, las infecciones, la gota, problemas reactivos, la enfermedad de Reiter, artritis víricas, enteroartritis, salmonelosis, angiosclerosis, eosinofilia. Hay un montón de patologías a través de los gérmenes y las otras diversas que son la sinovitis vellonodular, las osteocondromatosis sinovial, neoplasma, artropatía hemofílica. Vean ustedes cómo en una articulación se puede presentar tanta patología y que desgraciadamente a veces es de difícil diagnóstico, de difícil tratamiento y que lógicamente requiere estudios laboratoriales, estudios hasta por momentos de biopsias que se las pueden hacer por vía artroscópica. Vean ustedes cómo encontramos esta membrana sinovial, que normalmente no se la debe ver así. La membrana sinovial es un tapiz dentro de la rodilla, es algo planito totalmente, si el término vale, y vean ustedes cómo encontramos una membrana sinovial aumentada, como verdaderos mamelones con mucha irrigación. Esas líneas rojas que ustedes están viendo en estos mamelones sinoviales es la irrigación, es una alteración totalmente diferente y patológica de lo que es una membrana sinovial normal en una articulación. En este caso estamos viendo una membrana sinovial de rodilla, producida ya sea por diferentes causas como habíamos nombrado anteriormente. La siguiente, por favor. La resonancia magnética nos ayuda desde ya a ver algunas patologías de esta naturaleza. La siguiente. Ahí vemos una imagen con unas impregnaciones que pueden ser motivo de análisis. Por ejemplo, podría deberse a una infiltración de corticoide en forma muy frecuente, donde el corticoide hace, diríamos, se llega a calcificar, se llega a adherir a la membrana sinovial y tiene este tipo de impregnación. Y también esta característica se presenta en aquellas personas que tienen problemas de ácido úrico, aquellas personas que sufren de gota. Entonces también la gota invade las articulaciones, destroza la membrana sinovial, la altera y por ende también puede alterar la calidad del cartílago articular, lo que predispone a un problema de tipo artrósico. La siguiente. Entonces tenemos ahí la anatomía artroscópica normal, por eso es que es importante a través de una artroscopía ver cómo están todos esos segmentos que hemos nombrado anteriormente, es decir, ver cómo está el cartílago, cómo está la membrana sinovial, cómo están los meniscos, los ligamentos, cómo están las superficies articulares de la tibia, cómo están implantados los meniscos, si están en forma normal, anatómica, y lógicamente a través de la artroscopía que hacemos ya una artroscopía diagnóstica y quirúrgica de la rodilla en este caso. La siguiente. Ahí vemos una lesión de menisco, lógicamente, y en la parte superior estamos viendo una lesión ocasionada por un menisco roto, lastimando la superficie articular del cóndilo que hace contacto con el menisco. Entonces, un menisco roto, de alguna manera, ya se convierte en un cuerpo extraño. Se convierte, lo que yo digo, y algunos de mis pacientes me han escuchado hablar, se convierte en una piedra, en un engranaje. Un engranaje tiene que funcionar, sus superficies de contacto de los engranajes, como el caso de la rodilla, la superficie de contacto del cóndilo con el menisco y con la tibia, tiene que ser una superficie lisa totalmente, ¿cierto? Cuando hay un menisco roto,
lo único que produce este menisco roto es este proceso degenerativo y lesiones a nivel del cartílago articular, conllevando esta lesión meniscal a una lesión artrósica. Es decir, no vale la pena pensar en tener un menisco roto que está ahí, que está molestando y algunas veces no molesta y que puede causar el proceso degenerativo del cartílago articular. Aquí vemos otra característica de un tipo de sinovial. Vean cómo la sinovial tiene otra forma, ya no tiene la forma de los mamelones, ya totalmente alterada, como si fueran vellosidades, con aumento de tamaño, aumento de irrigación, y todo esto conduce a procesos inflamatorios, con dolor, con molestias, con derrames articulares y a veces sin tener una causa aparente. Por eso es importante munirse de todos los elementos cuando no hay antecedentes traumáticos en una articulación. Hay que munirse de todos los elementos de laboratorio, biopsias, tomar pruebas, extraer un poco de líquido sinovial, mandar al laboratorio exámenes de sangre para ver cuál es el origen de una alteración de la membrana sinovial en una articulación. No sé si tenemos alguna diapositiva más. Bien, bueno, nuevamente muy agradecido por estar frente a sus pantallas. Gracias por sintonizarnos, gracias a Palenque TV, que nos permite llegar en vivo y en directo a la ciudad de La Paz y a todo el país, generando este tipo de información que de alguna manera puede ayudar a muchas personas a tomar decisiones sobre lo que es la patología de las articulaciones y que de alguna manera, a través del tema que hemos tocado hoy día, artroscopía, nos permite ver, nos permite hacer un diagnóstico más preciso de la conducta que podamos tener en el futuro en cuanto a las patologías articulares. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que tengan un lindo fin de semana. Estaremos nuevamente el próximo sábado.